Todo empezó con un golpe seco. La maleta de mi hijo cayendo en el piso del cuarto de arriba, a los 67 años. Una madre sabe cuando algo se rompe para siempre. Esteban se fue de casa dejándonos con 12 pesos y un silencio insoportable, pero no imaginó que su propio hijo, mi nieto Mateo, lo observaba en silencio. Con solo 13 años descubrió que su padre no solo nos había robado, también había estafado a ancianos junto a su amante. Aquella noche, un niño enfrentó a 2 criminales y les dio una lección que ni la justicia habría podido enseñar. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Estaba doblando los uniformes escolares de mi nieto cuando escuché la maleta golpear el piso del cuarto de arriba. El sonido retumbó por toda nuestra vieja casa colonial en Puebla como un disparo. A mis 67 años, ya había aprendido a confiar en mis corazonadas sobre los problemas. Ese mismo instinto que me ayudaba a detectar a los alumnos que copiaban o a los que necesitaban apoyo, ahora me gritaba advertencias que no quería escuchar. Dejé sobre la mesa la camisa blanca planchada de Mateo y subí las escaleras que crujían con cada paso. La puerta del cuarto de Esteban estaba completamente abierta. Él metía ropa en su maleta negra, con la prisa desesperada de quien huye de un incendio. Nada doblado, nada acomodado. Solo agarrar y meter. Su laptop de trabajo seguía abierta sobre la cama deshecha, con varias ventanas brillando en la pantalla. ¿Te vas a algún lado?, pregunté desde la puerta. Ni siquiera levantó la vista. Viaje de trabajo. Algo de último momento. La mentira flotó entre nosotros como humo. Esteban trabajaba en soporte técnico para una empresa local de reparación de computadoras. Ellos no lo mandaban a viajes de trabajo, apenas lo enviaban a la oficina del centro. ¿Por cuánto tiempo?, insistí. No lo sé todavía, respondió mientras tomaba sus cosas del tocador y tiraba sin querer un portarretratos con la foto de Lupita cargando al recién nacido Mateo. El vidrio se partió contra el piso de madera, pero Esteban lo pisó sin siquiera mirar. Sentí que el corazón se me apretaba. Esa foto había estado en el mismo lugar desde que Lupita murió al dar a luz. Esteban solía besar sus dedos y tocar el marco cada noche antes de dormir. Ahora caminaba sobre la imagen rota de su esposa como si fuera basura. Esteban, detente. Avancé hacia él. Háblame. ¿Qué está pasando realmente? Finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Nada, sin culpa, sin tristeza, sin conexión, solo una frialdad determinada. Y algo que parecía alivio. ¿Me voy? ¿Mamá? Debí hacerlo hace años. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Todos esos años criando a su hijo, mientras él se hundía en su duelo, más de una década siendo la madre que Mateo necesitaba, mientras Esteban se perdía entre pantallas y actividades nocturnas que preferí no cuestionar, más de 10 años sosteniendo nuestra familia rota con mi pensión de maestra y mi amor de abuela. ¿Y Mateo? ¿Está mejor contigo? Siempre lo ha estado. Esteban cerró el cierre de la maleta con un sonido que pareció resonar en toda la casa, quizá hasta el cuarto de Mateo, donde debía estar haciendo la tarea. No puedes abandonar a tu hijo. No lo abandono. Lo dejo con la persona que realmente lo crió. Tomó la maleta y agregó: ha sido su verdadera madre desde el primer día. Ahora es oficial. Su crueldad, tan casual, me dejó sin palabras. Pasó junto a mí, rumbo a las escaleras, y le sujeté el brazo. Esteban, por favor, sea lo que sea, ¿podemos resolverlo? Como familia. Se soltó de mi mano como si yo fuera una desconocida. No, familia. Mamá, solo tú y Mateo, jugando a la casita mientras yo pago las cuentas. Ahora podrás averiguar cómo pagarlas tú sola. Sentí el hielo correrme por las venas. ¿Qué significa eso? Pero Esteban ya bajaba arrastrando su maleta. Lo seguí. Mis pantuflas tropezando con la alfombra gastada. En la sala,
Mateo estaba en el escritorio antiguo, haciendo su tarea de álgebra. Levantó la vista cuando entramos, fijándose en la maleta de su padre y en mi cara de angustia con esos ojos cafés inteligentes que tanto me recordaban a Lupita. ¿Te vas a algún lado, papá? Esteban dudó un instante frente a la puerta. Por un momento, creí que su decisión flaquearía al mirar a su hijo. Mateo se había vuelto alto y delgado, igual que su padre a esa edad, pero con la serenidad y la profundidad de su madre. Necesito un tiempo. Hijo, la abuela te cuidará. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé todavía. Mateo asintió, guardando la información con calma. Está bien. Su aceptación tan simple me partió el alma. Sin lágrimas, sin súplicas, sin drama, solo resignación, como si lo hubiera esperado. Esteban abrió la puerta y el aire fresco de octubre entró en la casa. Te llamaré cuando me establezca. ¿A dónde vas? A un lugar donde pueda respirar otra vez. La puerta se cerró con un clic suave que sonó más fuerte que un portazo. Desde la ventana lo vi cargar su maleta al Honda plateado y alejarse de la casa donde su hijo había vivido toda su vida. Mateo y yo quedamos en el silencio de la sala. Solo el reloj de péndulo marcando el tiempo. El calefactor encendió, y afuera un motor se perdió en la distancia. ¿Va a volver? Quise mentir. Protegerlo de la verdad que ya había leído en los ojos de su padre, pero Mateo era demasiado listo para las mentiras cómodas. No lo creo. Mi amor. Cerró su cuaderno de álgebra con cuidado y apiló los libros. Luego me miró con una expresión nueva en su rostro joven. Abuela, no te preocupes. Yo me encargo de esto. Sus palabras me sorprendieron por su calma y seguridad. ¿Encargarte de qué? Tenía 13 años. ¿Qué podía encargarse? Pero su tono me detuvo. No era fanfarronería infantil, ni consuelo vacío. Era certeza, como si supiera algo que yo no. ¿Qué quieres decir? Mateo tomó sus libros y subió las escaleras. Tengo que revisar nuestras cuentas bancarias. Así sabremos con qué estamos lidiando. ¿Cuentas bancarias? Mi nieto de 13 años hablando de cuentas bancarias. Mateo, espera, pero ya subí a su cuarto, dejándome sola en una casa que de pronto se sentía enorme y vacía, llena de preguntas sin respuesta y un futuro incierto. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Ahora sigamos con la historia. Esa primera noche sin Esteban, no pude dormir. Me quedé en la cama escuchando cómo la casa respiraba a mi alrededor. Cada crujido se amplificaba en la oscuridad. Alrededor de la medianoche lo oí. El tecleo suave de un teclado proveniente del cuarto de Mateo. Caminé por el pasillo en bata y pantuflas. Deteniéndome frente a su puerta, una línea de luz se filtraba por debajo, y el sonido seguía con ritmo constante, demasiado concentrado para un niño que debería estar dormido. Toqué con suavidad. Mateo, ya es medianoche. Cariño, pasa. Abuela. Abrí la puerta y lo vi sentado frente a su escritorio, aún vestido, rodeado de cuadernos y hojas impresas. Su laptop brillaba con varias ventanas abiertas y datos que no entendía. ¿Qué haces despierto tan tarde? ¿Investigación? Señaló los papeles esparcidos. Llevo 3 horas revisando las huellas digitales de papá. ¿Huellas digitales? Me acerqué tratando de entender los documentos. ¿Estados de cuenta? Reporte de crédito. Correos impresos. Todos con nuestro apellido. Mateo, ¿de dónde sacaste eso? Papá no es muy cuidadoso con sus contraseñas. Dio clic en su laptop y apareció la bandeja de entrada de Esteban. Usa la misma para todo. Lupita 2010. El año en que se casaron, sentí el estómago caerme. ¿Hackeaste el correo de tu padre? Técnicamente solo inicié sesión. No es hackear si él dejó la puerta abierta. Su tono tan tranquilo me mareó. Abuela, Siantat, lo que encontré es peor de lo que pensábamos. Me senté junto a él, con las piernas temblorosas,
¿Qué tan peor? Mateo me dio un estado de cuenta impreso con mi nombre arriba. Miré los números, parpadeando incrédula. Esto no puede ser cierto. Mi cuenta de ahorros muestra 12 pesos. Es cierto. Su voz sonaba demasiado adulta. Papá no solo se llevó dinero al irse, lleva meses vaciando nuestras cuentas. El papel temblaba entre mis manos. 12 pesos. Mis ahorros de toda una vida de trabajo reducidos a nada. ¿Y el fondo universitario de Mateo? Me entregó otro documento. La cuenta que debía tener $43,000 estaba en cero. No. Susurré. Ese dinero estaba protegido. Era para su educación. Ya no. Mateo mostró otro archivo en la pantalla. Hace 3 semanas, papá transfirió todo a su cuenta personal y luego lo movió a otra parte. Sentí que me ahogaba entre cifras y traición. ¿A dónde lo movió? Eso fue lo que más me tardé en descubrir. Sus dedos volaban sobre el teclado. Papá trabaja con alguien. Se llama Vanina Torres. Labora en la financiera del Bajío. En el centro, mostró su perfil en redes. Una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa brillante. Fotos profesionales. Vacaciones. Frases inspiradoras. Sobrevivir al máximo. ¿Es su novia? Más que eso, ella le ha ayudado a mover el dinero, crear cuentas nuevas y hasta solicitar préstamos con nuestra información. La mandíbula de Mateo se tensó con una rabia impropia para su edad. Abuela, han planeado esto por meses. Todo me dio vueltas. Me aferré al borde del escritorio. Tratando de procesar lo que me decía, Mateo cambió de documento con un clic. Un préstamo personal de 30, $0 a tu nombre y con tu número de seguridad social. Una solicitud de tarjeta de crédito por $15,000 usando mi número y una edad falsa de 25 años. Falsificaron todas las firmas. Robo de identidad. Mi propio hijo había robado mi identidad y la de su hijo para financiar su huida con otra mujer. ¿Cómo sabes todo esto? He estado observando el comportamiento de papá por semanas, las llamadas secretas, la manera en que se ponía nervioso cuando llegaban ciertos correos, cómo cerraba la laptop apenas me veía entrar. Mateo minimizó una ventana y abrió otra. Empecé a fijarme porque algo no cuadraba. Luego aprendí a ver lo que él ocultaba. ¿Aprendiste cómo? Principalmente con tutoriales de YouTube, foros sobre seguridad informática. No es tan difícil cuando entiendes lo básico. Me quedé mirando a mi nieto, ese niño que había criado desde bebé, y comprendí que había estado viviendo con un desconocido. Mientras yo le ayudaba con la tarea y le preparaba el almuerzo, él aprendía a protegernos con habilidades de ciberseguridad. Mateo, esto es ilegal. Lo que ellos nos hicieron, lo sé. Su voz sonaba tranquila, firme. Por eso documenté todo. Cada transferencia, cada documento falso, cada solicitud fraudulenta. Tengo pruebas de todo. Abrió una carpeta en su escritorio llamada Evidencia y sentí que el aire se me escapaba. Docenas de archivos, capturas de pantalla, registros bancarios, correos entre Esteban y Vanina donde hablaban de sus planes. Planeaban desaparecer juntos. Vanina había estado buscando departamentos en otras ciudades. Querían cambiar de nombre y empezar de nuevo con nuestro dinero. ¿Querían? El rostro de Mateo adoptó una expresión que nunca le había visto. No era enojo, sino una frialdad satisfecha. Sus planes se toparon con algunos obstáculos hoy. Antes de que pudiera preguntar, sonó una notificación. Mateo miró la pantalla y sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre. Debe ser el banco de papá, llamando por la alerta de fraude que presenté esta tarde. ¿Tú presentaste una alerta de fraude? Presenté varias cosas hoy. Alertas de fraude. Reportes de robo de identidad. Denuncias ante la Comisión Bancaria del Estado. Mateo se recostó en su silla. También envié información muy interesante al trabajo de Vanina sobre su acceso no autorizado a cuentas de clientes. Me quedé sin palabras. Mateo, ¿qué hiciste?
Nos protegí. Su tono era tan neutral que parecía estar hablando de una tarea escolar. Papá creyó que podía robarnos y salirse con la suya. Pensó que éramos demasiado confiados y débiles para responder. La laptop volvió a emitir un sonido. Mateo miró el correo nuevo y su sonrisa se amplió. Esa sería la confirmación de que Vanina Torres ha sido suspendida de Meridian Financial mientras investigan irregularidades en cuentas de clientes. Me mareé. Mientras yo pasaba las noches llorando y pensando cómo pagaríamos las cuentas, mi nieto libraba una guerra digital contra quienes nos traicionaron. ¿Cómo aprendiste todo esto? El mismo Internet que le enseñó a papá a cometer fraudes financieros me enseñó a detenerlos. Mateo cerró su laptop y me miró fijamente. Abuela, no solo nos robaron el dinero, intentaron robarnos el futuro. Alguien tenía que asegurarse de que pagaran las consecuencias. Observé el cuarto de Mateo con otros ojos. Su escritorio ordenado, las carpetas de evidencia, la serenidad de un niño obligado a convertirse en su propio guardián. ¿Y ahora qué pasa? Mateo se levantó y comenzó a ordenar sus papeles con cuidado. Ahora, esperamos. Las cuentas de papá están congeladas. La carrera de Vanina terminó y su búsqueda de departamento se detuvo, porque sus solicitudes de crédito siguen siendo marcadas como fraudulentas. Se detuvo un momento, volviendo a parecer un adolescente normal, y mañana empezamos a recuperar nuestro dinero. A la mañana siguiente, desperté con el aroma del café y huevos revueltos. Encontré a Mateo en la cocina, vestido para la escuela, con 2 platos servidos. ¿Preparaste el desayuno? ¿Tienes que comer? Y pensé que ambos necesitábamos fuerzas hoy. Vertió jugo de naranja en mi vaso, con una precisión adulta. He estado pensando en los siguientes pasos. Me senté, maravillada por lo normal que parecía todo. Mateo comía cereal, mientras hablaba de fraudes financieros como otros niños hablarían del fútbol. ¿Qué pasos? Sacó una carpeta manila y la abrió junto a su plato. Pasé el resto de la noche investigando el pasado de Vanina. Lo que encontré nos ayudará, pero también es perturbador. Me entregó un documento que parecía un reporte policial. Vanina Torres lleva años cometiendo fraudes financieros. Esto fue cuando trabajaba en Premier Investment Services en Toledo. Antes de mudarse aquí, leí el reporte con el café enfriándose. Malversación, acceso no autorizado, estados financieros falsos. Fue arrestada y acusada, pero el caso se cerró cuando aceptó pagar la restitución y renunciar. Mateo pasó la hoja. Luego se mudó a Puebla y consiguió trabajo en Meridian Financial. Nunca revisaron su historial. ¿Cómo encontraste eso? Los registros judiciales son públicos, solo hay que saber dónde buscar. Mateo hablaba con naturalidad, pero sus ojos reflejaban determinación. Pero esto es lo más interesante. Vanina también ha estado robando a sus clientes actuales. Sacó más documentos, estados de cuenta, portafolios, transferencias. Mateo, ¿de dónde sacaste esto? Vanina usa la misma estrategia de contraseñas que papá. Cuando descubrí su patrón, pude acceder a sus cuentas laborales. Pausó, notando mi expresión. Sé que suena mal, pero abuela, ella ha estado robando a ancianos. Personas de tu edad que confiaron en ella con sus ahorros. Mis manos temblaban al ver los documentos. Doña Francisca Morales, 82 años. Sancher, 000, desaparecidos de su pensión. Don Ricardo Herrera, 74, la mitad de sus ahorros perdidos, página tras página de víctimas. Es horrible. Aún peor, Mateo mostró más correos. Papá sabía todo. Le ayudaba a cubrir sus huellas a cambio de ayuda con nuestro dinero. En la pantalla se veían correos entre Esteban y Vanina sobre cómo ocultar fondos robados, crear rastros falsos y hacer que los ancianos creyeran que sus pérdidas eran por el mercado. Tu padre ayudó a robar a otras familias. Creó cuentas falsas, documentos falsificados
y seleccionó a las víctimas más vulnerables. La voz joven de Mateo sonaba cargada de desprecio. Papá no solo nos traicionó, abuela, ha estado traicionando a inocentes durante meses. Aparte mi desayuno. Sin hambre. Mi hijo no solo nos había robado, se había convertido en un depredador de ancianos. ¿Cuántas víctimas? He identificado 17. Pérdidas totales de más de $400,000. Mateo cerró la laptop con seriedad. Pero creo que puedo ayudarles a recuperar su dinero. ¿Cómo? Igual que a nosotros. Documenté todo, cada movimiento, cada documento, cada cuenta. Tengo pruebas de cómo movieron el dinero. Mateo miró por la ventana de la cocina, la luz del sol, reflejándose en su rostro, decidido. Ayer me dediqué a detenerlo. Hoy empiezo la recuperación. ¿Recuperación? Voy a contactar a cada víctima y enviarle pruebas de lo que pasó con su dinero. Luego los ayudaré a presentar sus denuncias ante las autoridades. Y me aseguraré de que papá y Vanina enfrenten las consecuencias de cada persona que dañaron. La determinación en su voz era tan inspiradora como inquietante. Mateo, es demasiada carga para tu edad. La edad no importa cuando tienes las pruebas. Se sentó de nuevo y abrió su laptop. Alguien tiene que hacerlo. Esas personas confiaron en Vanina, confiaron en papá. Merecen saber la verdad. Mostró una hoja de cálculo con nombres, montos y fechas. La señora Miller ni siquiera sabe que su dinero falta. Vanina le ha estado enviando estados falsos. El señor Hayes cree que perdió su inversión. Pero Vanina transfirió el dinero a su cuenta personal. ¿Y cómo los contactarás? Con cuidado. No puedo llamarlos y decir que su asesora es una criminal. Enviaré paquetes anónimos con toda la documentación, instrucciones para denunciar y contactos de asistencia legal. No puedo revelar quién soy sin comprometer la investigación, pero puedo asegurar que sepan la verdad. Observé a mi nieto organizando evidencias con la misma precisión que usaba para sus tareas. ¿Y nosotros? Nuestro caso es más complicado, pero ya presenté los reclamos por los préstamos fraudulentos. La investigación tardará unas semanas, pero eliminarán la deuda y nuestros ahorros tardará más. Pero puedo rastrear el dinero y probar que fue movido de manera ilegal. Si Vanina va a prisión por los otros casos, ¿podremos recuperar parte mediante restitución? Si va a prisión, irá. Tengo pruebas suficientes para condenarla varias veces. La pregunta es, si papá cooperará o caerá con ella. Mateo cerró su laptop y me miró a los ojos. Abuela, tienes que entender algo. Esto se pondrá más difícil antes de mejorar. Cuando la policía empiece a investigar, cuando los abogados se involucren y todo esto salga a la luz, la gente querrá saber cómo un chico de 13 años consiguió tantas pruebas. ¿Qué vas a decirle? ¿La verdad? ¿Que papá y Vanina fueron descuidados con su seguridad digital y que yo fui lo bastante inteligente como para registrar sus delitos antes de que pudieran borrar las huellas? Hizo una pausa. Pero necesito que estés lista para cuando la gente se impresione y se asuste de lo que soy capaz de hacer. ¿Te da miedo? Mateo meditó la pregunta con esa calma que tanto me recordaba a Lupita. No, estoy enojado. Y el enojo sirve más que el miedo cuando luchas por tu familia. Se levantó y tomó su mochila escolar. Tengo que irme. Tengo examen de química hoy. Y necesito seguir sacando buenas notas mientras desmantelo a un par de delincuentes financieros. La naturalidad con que pasaba de hablar de crímenes federales a preocuparse por un examen escolar habría sido cómica si no fuera tan irreal. ¿Mateo? Se detuvo en la puerta de la cocina. Estoy orgullosa de ti. Y lamento que tuvieras que madurar tan pronto. No, maduré rápido. Abuela, solo descubrí que ya era grande. Sonrió. Y por un instante volvió a aparecer el niño que había criado. No te preocupes. Vamos a estar bien. Y también todas las personas que papá y Vanina lastimaron después de que se fue a la escuela. Me quedé sentada en la cocina silenciosa.
Rodeada de evidencias de crímenes que jamás habría imaginado, mi nieto estaba librando una guerra que apenas comprendía, usando armas que ni siquiera podía nombrar. Pero por primera vez, desde que Esteban salió por esa puerta, sentí algo más que miedo o traición. Sentí esperanza. 3 días después, revisaba las cuentas sobre la mesa de la cocina cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de Esteban, y el corazón me dio un vuelco. Pese a todo lo que nos había hecho, «Hola, mamá». La voz de Esteban sonaba tensa, desesperada de una forma que nunca le había escuchado. «Necesitamos hablar. ¿Ahora quieres hablar? Algo anda mal. Todo se está desmoronando. Y creo que alguien está atacándome a mí y a mi novia Vanina». Miré hacia las escaleras, donde Mateo supuestamente hacía la tarea. El suave tecleo del computador se filtraba desde su cuarto, igual que cada noche desde que Esteban se fue. ¿Qué tipo de ataque? ¿Mis cuentas están congeladas? La policía vino al motel a hacer preguntas sobre robo de identidad. A Vanina la despidieron de su trabajo y ahora la investiga la Comisión Nacional Bancaria. Las palabras de Esteban salían atropelladas. «Mamá, ¿alguien sabe todo? Tienen registros de cosas que deberían ser privadas. Tal vez esas cosas privadas no eran tan privadas como pensabas. Esto no es una broma. Quien sea que esté detrás de esto, tiene acceso a correos, cuentas bancarias, hasta llamadas entre Vanina y yo». Le mandaron a su jefe un archivo completo, con cada transacción ilegal que ella hizo. Sentí un escalofrío de orgullo mezclado con preocupación. Mateo había estado ocupado. Esteban, tal vez esto solo son las consecuencias alcanzándote. No, esto está coordinado. Es alguien con habilidades informáticas serias que quiere destruirnos. Su voz se quebró. «Mamá, creo que podrían ir tras ti. Y Mateo, tengan cuidado». La ironía era casi risible. Esteban advirtiéndome que me cuidara de la persona que en realidad nos protegía. «¿Dónde estás?» «En un motel fuera del pueblo. Tuvimos que pagar en efectivo porque nuestras tarjetas ya no sirven». Esteban dudó. «Mamá, sé que la regué, sé que los lastimé, pero nunca quise que llegara tan lejos». «¿Qué tan lejos pretendías que llegara? ¿Solo iba a pedir prestado un poco de dinero?» Vanina tenía una inversión segura que iba a triplicar el monto en 6 meses. Íbamos a devolver todo con intereses. La misma mentira gastada que todos los delincuentes se cuentan a sí mismos. Solo era un préstamo. Todo iba a salir bien. Nadie iba a salir herido. «Esteban, robaste el fondo universitario de Mateo. Usaste nuestras identidades para conseguir préstamos. Eso no es pedir prestado. ¿Es fraude? Lo sé. Pero escúchame. Quien está haciendo esto no solo expone lo que hicimos. Nos está saboteando activamente. Ayer nos embargaron el coche. El departamento que íbamos a rentar en Guadalajara se cayó porque el dueño recibió una denuncia anónima. Nos están cazando. Guadalajara. Así que ya habían elegido destino tras ver fracasar sus planes. Tal vez deberías entregarte. ¿Entregarme por qué? ¿Por pedir dinero prestado a mi propia familia? ¿Por usar su información para préstamos? La desesperación de Esteban empezaba a convertirse en rabia. Lo que hicimos puede estar mal moralmente, pero no todo es técnicamente ilegal. ¿Y las personas mayores de las que tu novia robó? El silencio duró casi 10 segundos. ¿Cómo sabes eso? De la misma manera que lo sabe la policía, de la misma manera que lo sabe el ex jefe de Vanina, mantuve la voz firme, aunque el corazón me latía a 1000. Esteban, no solo traicionaste a tu familia, ayudaste a esa mujer a robarle a inocentes. Yo nunca... No. Esteban tartamudeaba. Mira, Vanina tuvo problemas en su trabajo anterior, pero era distinto. Lo que hicimos con tu dinero fue solo asunto de familia. ¿Asunto de familia? Mi voz subió pese a mis intentos por mantener la calma. Abandonaste a tu hijo y le robaste su futuro para huir con una delincuente. No es una delincuente. Cometió errores, pero está tratando de empezar de nuevo.
Los dos lo estamos intentando. El tecleo arriba se detuvo. Un momento después, escuché los pasos suaves de Mateo bajando la escalera. Esteban, tienes que enfrentar la realidad. Tu novia va a prisión por malversación. Tú probablemente por fraude. Y Mateo y yo vamos a reconstruir nuestras vidas sin ti. ¿Prisión? La voz de Esteban subió de tono. Mamá, nadie va a prisión. Todo esto es un malentendido que se salió de control. Mateo apareció en el marco de la cocina y se colocó a mi lado en silencio. Levantó la pantalla de su laptop, mostrando lo que parecía una nota de prensa. El titular decía: asesora financiera local arrestada por esquema de desfalco. Se me cortó la respiración. Esteban, deberías encender las noticias. ¿Por qué? Porque arrestaron a tu novia esta mañana. El sonido al otro lado fue una mezcla entre sollozo y grito. Es imposible. Estuvo conmigo hace una hora. Planeábamos nuestro siguiente paso. ¿Dónde es aquí? En el motel Las Palmas sobre la carretera 57, habitación 120. La voz de Esteban era cada vez más frenética. Mamá, si arrestaron a Vanina, vendrán por mí. Necesito ayuda. ¿Dinero para irme? Mateo tomó una libreta y escribió algo rápido. Mantuvo la hoja frente a mí. Manténlo hablando. La policía llega en 5 minutos. El corazón casi se me detiene. Mateo había llamado a la policía. Esteban, huir no va a resolver nada. Huir es lo único que puede mantenerme fuera de prisión. Su respiración era agitada. Mamá, por favor, sé que no merezco tu ayuda, pero soy tu hijo. ¿Tú me criaste? ¿Eso no vale nada? Valió cuando eras el hijo que crié. La persona que habla ahora es un extraño que robó a su propio hijo y nos dejó con 12 pesos. ¿12 pesos? La voz de Esteban se quebró. Mamá, debería haber más. No me llevé todo. Te llevaste todo. Esteban, nuestros ahorros. El fondo de Mateo. Hasta la cuenta en memoria de Lupita. Todo. Puedo pagarlo. Cuando termine la investigación, buscaré otro empleo. Haré pagos. Arreglaré todo. ¿Cómo vas a devolver dinero que ayudaste a robarle a 17 ancianos? Silencio otra vez. ¿Cómo sabes el número exacto? Mateo mostró otra nota. No respondas eso. Lo sé, porque ahora las pruebas son públicas. La policía, los abogados, las víctimas, todos saben lo que tú y Vanina hicieron. Alguien te está pasando información. La voz de Esteban sonó desconfiada. Mamá, ¿has contratado a un investigador privado? ¿No necesito contratar a nadie? Esteban, tú y Vanina fueron descuidados. Dejaron huellas digitales por todos lados. ¿Huellas digitales? Mamá, apenas sabes usar el correo. ¿Cómo sabes eso? Mateo miró por la ventana y levantó 3 dedos. Luego 2. Luego 1. Tal vez no soy tan indefensa como creías. Mamá, escúchame bien. Quien te esté ayudando es peligroso. Arruinó mi vida y la de Vanina y no va a parar hasta... La línea quedó en silencio, salvo por voces apagadas al fondo. Esteban, mamá, dijo al fin con voz derrotada. Tengo que colgar. Está aquí la policía. A través del teléfono escuché voz oficial, el clic de las esposas. Alguien leyendo derechos. Esteban Bennett. Queda arrestado por robo de identidad, fraude electrónico y conspiración para cometer desfalco. La línea murió. Mateo cerró la laptop y se sentó frente a mí. ¿Se acabó? Pregunté. Los arrestos sí. El proceso de recuperación apenas empieza, dijo con serenidad. Pero sí, abuela, la parte donde éramos víctimas terminó. Ahora somos sobrevivientes. Mire a mi nieto. Ese niño que había derribado a 2 criminales adultos, solo con inteligencia y determinación, y por fin entendí lo que realmente había pasado. Esteban creyó que un enemigo misterioso lo había atacado. Había pasado días mirando hacia atrás, paranoico.
por saber quién lo estaba siguiendo. Nunca imaginó que su propio hijo lo vigilaba desde hacía tiempo. El mismo muchacho, al que había abandonado sin pensarlo, se convirtió en el arquitecto de su caída. Mateo no solo nos protegió, también hizo justicia para cada familia que Esteban y su novia habían engañado, y lo logró sin dejar de hacer sus tareas, ni faltar a sus exámenes de química. Mi nieto le dio a Esteban exactamente lo que merecía. Consecuencias: la verdadera familia no se abandona cuando las cosas se ponen difíciles. La verdadera familia no roba futuros para cumplir caprichos egoístas. Pero una familia real tampoco permite que nadie dañe a los suyos, ni siquiera si esa persona lleva su mismo apellido. 6 meses después, leía una novela en la mesa de mi cocina cuando Mateo entró corriendo con más energía de la que le había visto desde antes de que Esteban se fuera. «Abuela, mira esto». Dejó caer su mochila y sacó un sobre con aspecto oficial. «¿Es de la oficina del fiscal del distrito?». Puse mi libro a un lado y tomé la carta. El sello del Estado en la parte superior hizo que mi corazón se acelerara. «Pago de restitución». Leí en voz alta: «por la cantidad de 308,000 pesos». «¿Es del dinero de Vanina?», explicó Mateo casi saltando de emoción. «Vendieron su coche, sus joyas. Liquidaron inversiones hechas con dinero robado. Vamos a recuperar casi la mitad de lo que papá nos quitó. Sambalimpa, 000 pesos». No era todo, pero bastaba para volver a respirar. Suficiente para empezar a reconstruir el fondo universitario de Mateo. ¿Y las demás familias? La señora Miller recuperó 370,000 pesos. El señor Hayes obtuvo el monto completo porque atraparon a Vanina antes de que moviera todo su dinero. Mateo se sentó frente a mí con los ojos brillantes de satisfacción. 17 familias están recuperando algo. No todo, pero algo. Doblé la carta con cuidado, aún sin creer del todo que fuera real. ¿Y tu padre? La expresión de Mateo se volvió más seria. 5 años en prisión federal. Se declaró culpable para evitar una condena mayor. Hizo una pausa. Su abogado dice que podría salir en 4 por buena conducta. 4 años. Parte de mí sintió alivio de que no fuera más tiempo. Parte de mí se preguntó si era suficiente. ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Mateo reflexionó con su serenidad habitual. Siento que se hizo justicia. No venganza, solo consecuencias. Sacó su laptop de la mochila. Pero abuela, quiero enseñarte otra cosa. En la pantalla aparecía lo que parecía un sitio web profesional. El encabezado decía: «Servicios de protección financiera familiar, manteniendo a las familias a salvo del fraude financiero». Mateo, ¿qué es esto? ¿Recuerdas que te dije que quería ayudar a otras familias? Bueno, llevo meses trabajando en esto. Mostró diferentes páginas con servicios, testimonios y recursos educativos. He ayudado a 12 familias a recuperar dinero robado y he enseñado a decenas de personas cómo protegerse del fraude financiero. El sitio era sofisticado, bien diseñado, totalmente profesional. Al final, vi el nombre del fundador: M. Bennett, especialista certificado en prevención de delitos financieros. ¿Certificado por quién? Tomé un curso en línea de la Asociación Nacional de Investigadores de Delitos Financieros y aprobé el examen de certificación el mes pasado. Mateo sonrió. Probablemente soy el especialista en delitos financieros más joven del país. Me quedé observando a mi nieto. Este joven increíble que había convertido nuestra peor experiencia en una misión para ayudar a otros. ¿Estás ganando dinero con esto? Algo, lo suficiente, para ayudar con los gastos de la casa y seguir reconstruyendo mi fondo universitario. Mostró otra página con testimonios de clientes, pero la verdad, abuela, no lo hago por dinero. Lo hago porque sé lo que se siente cuando alguien en quien confías te traiciona y sé lo que se siente pelear y ganar. Un suave sonido salió de su laptop. Mateo miró la notificación.
y su expresión se volvió concentrada. Tengo que tomar esta llamada. Es una familia de Chihuahua. Su hijo adolescente ha estado robando los cheques de jubilación de su abuela. Je l'avons tout. ¿Ya en modo profesional? Mateo. Espera. Le tomé la mano. ¿Eres feliz? ¿De verdad feliz? Se detuvo y me miró con esos ojos marrones tan parecidos a los de Lupita. Estoy orgulloso, abuela, de lo que sobrevivimos, de lo que puedo hacer por la gente, de lo fuertes que nos volvimos. Apretó mi mano. Papá pensó que abandonarnos nos destruiría. En cambio, nos enseñó de qué estamos hechos. Cuando subió a contestar su llamada, me quedé en mi cocina silenciosa, pensando en cuánto había cambiado todo. Nos mudamos a una casa más pequeña, al otro lado de la ciudad, pero se sentía más hogar que la vieja casa victoriana. Volví a dar clases como suplente unos días a la semana, no porque necesitáramos el dinero desesperadamente, sino porque extrañaba a los alumnos. Mateo había crecido unos centímetros y desarrollado la calma de quien ha enfrentado el peligro y ha salido victorioso. Seguía sacando buenas calificaciones, ayudando con la cena y dándome un beso de buenas noches. Pero también dirigía un negocio que protegía a las familias de depredadores financieros. Daba charlas en centros comunitarios sobre seguridad digital. Colaboraba con autoridades en la prevención del cibercrimen. Mi nieto de 13 años se había convertido en alguien a quien yo admiraba. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Miré el identificador de llamadas y me congelé. Centro de Readaptación Social de Puebla. Esteban. Miré el teléfono mientras sonaba, recordando la última vez que hablamos, la desesperación en su voz, el sonido de las esposas cerrándose, el momento en que su vida anterior terminó y comenzó su nueva realidad. El teléfono siguió sonando. Después de 6 tonos, entró al buzón. 2 minutos después volvió a sonar. Centro de Readaptación Social de Puebla. Lo tomé. Sin contestar, lo apagué. Hay puentes que una vez quemados no se reconstruyen. Hay perdones que deben ganarse, no exigirse. Y hay consecuencias que duran exactamente lo que deben durar. Arriba escuchaba a Mateo hablar con su familia de Chihuahua. Su voz joven y segura, explicando cómo documentar abusos financieros y proteger a los más vulnerables. Mi nieto había aprendido que cuando alguien daña a tu familia, no solo sobrevives, te aseguras de que no pueda lastimar a nadie más. Sonreí y volví a calificar ensayos, escuchando el sonido de la justicia sirviéndose una llamada a la vez. Esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensas. ¿Estuve mal en dejar que Mateo manejara todo en lugar de ir a la policía desde el principio? Cuéntame en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía. Después de todo lo ocurrido, la casa se volvió demasiado grande para 2 personas. Cada rincón tenía recuerdos que dolían. La risa de Esteban cuando era niño, el olor de Lupita preparando atole en las mañanas frías, los pasos de Mateo aprendiendo a caminar. Decidí vender la vieja casa colonial. No fue fácil. Cada baldosa parecía tener una historia, pero comprendí que, para empezar de nuevo, había que dejar que el pasado descansara. Con el dinero de la restitución y la venta, compramos una casita modesta en las afueras de Puebla, en un barrio donde los vecinos se saludaban por su nombre y los niños jugaban fútbol en la calle. Mateo pintó las paredes él mismo. Dijo que el color azul cielo traería calma. Lo vi leer, marchilar, reparar cada detalle con una madurez que no correspondía a su edad. Este lugar huele a segunda oportunidad, me dijo el día que terminamos. Por las tardes, mientras yo cocinaba mole con chocolate o guisaba frijoles de olla, él se sentaba con su laptop junto a la ventana, revisando correos de personas que pedían su ayuda para rastrear fraudes. A veces venían de otros estados: Veracruz, Querétaro, Monterrey. Historias de abuelos que habían perdido sus ahorros, de mujeres viudas engañadas por falsos asesores financieros. Mateo respondía a cada una con paciencia, investigando, explicando,
enseñando a defenderse. No quiero que nadie más viva lo que vivimos. Abuela, decía, yo lo observaba, y a veces me dolía que su infancia se hubiera ido tan pronto, pero también sentía orgullo. Estábamos construyendo algo nuevo, una vida sin secretos ni deudas, una vida honesta. En el vecindario todos lo admiraban. Le decían, el muchacho que arregla problemas de bancos. Los adultos le pedían consejos, y él los atendía con respeto. Yo, mientras tanto, volví a ser maestra suplente. Regresar al aula fue como respirar de nuevo. Los niños me recordaban que la esperanza siempre se renueva, incluso en los corazones cansados. Por las noches, Mateo y yo cenábamos juntos frente a la televisión, viendo noticias sobre justicia, sobre fraudes descubiertos, sobre personas que pagaban por sus actos. Cada vez que aparecía un caso resuelto, él me miraba con una sonrisa tranquila. Así empieza a limpiarse el mundo. Poco a poco. Una tarde, recibí una carta inesperada. Venía del Centro de Readaptación Social de Puebla. La reconocí antes de abrirla. Era de Esteban. La dejé sobre la mesa sin tocarla durante horas. Por fin, después de cenar, la abrí. Mamá, espero que estés bien. Me han asignado trabajo en la biblioteca del penal. Pienso mucho en lo que hice. No espero que me perdones, pero quiero agradecerte por cuidar de Mateo. Dile que lamento todo. No busco justificarme, solo entender cómo llegué a convertirme en alguien que traicionó a su propia familia. Estoy aprendiendo carpintería. Si algún día necesitan algo hecho a mano, me gustaría ofrecerlo. Con cariño, Esteban. No lloré, pero guardé la carta en el cajón junto a la foto de Lupita, porque el perdón, aunque no se diga, a veces empieza en silencio. Aquella noche, mientras cerraba las cortinas, miré el cielo despejado de Puebla y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Era el comienzo de una nueva vida, una donde las heridas cicatrizaban despacio, pero con fuerza. Mateo dormía arriba, y en su cuarto se escuchaba el clic constante de las teclas. Ese sonido que ahora me daba seguridad, cada clic era una promesa. Nunca más nos volverían a robar. El amanecer de ese día tenía un aire distinto. El cielo de Puebla se pintó con tonos dorados y rosados, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo grande estaba por suceder. Mateo llevaba semanas preparándose para esa presentación. Su proyecto, Protección Financiera Familiar, había sido seleccionado para presentarse en la Feria Nacional de Innovación Juvenil, un evento patrocinado por varias universidades y el Ministerio de Educación. Era la primera vez que saldría en público como fundador y creador de su propia iniciativa. Yo lo observaba desde la cocina, con su traje gris, recién planchado, el cabello cuidadosamente peinado y su laptop bajo el brazo. Tenía apenas 14 años, pero su porte y su voz habían madurado como si cargara décadas de experiencia. ¿Nervioso?, le pregunté mientras servía café y pan dulce. Un poco, pero es buen tipo de nervios. El que te recuerda que algo importa. Me sonrió, y ese brillo en sus ojos me devolvió a los días en que Lupita lo cargaba de bebé frente al espejo. Tenía la misma luz, la misma calma. Subimos al autobús que nos llevó al centro de convenciones. Desde la ventana, veía pasar los cerros y las calles antiguas, mientras mi corazón se agitaba. Había periodistas afuera, Zámoros, banners con logos universitarios y decenas de jóvenes con ideas revolucionarias. Pero ninguno como él. Mateo se registró, ajustó su gafete y me dio un beso en la mejilla. Voy a hacer que te sientas orgullosa. Abuela, ya lo hiciste. Desde hace mucho, en Forney, el auditorio estaba lleno. Profesores, empresarios, estudiantes, representantes de bancos y del gobierno. En el escenario, una gran pantalla proyectaba el nombre de su proyecto: Protección Financiera Familiar, Educación y Justicia Digital para Todos.
Cuando su nombre fue llamado, el público aplaudió con entusiasmo. Yo sentí las lágrimas subir sin poder detenerlas. Mateo subió al escenario con paso firme. Su voz resonó clara a través del micrófono. Hace un año, mi familia fue víctima de fraude financiero. Nos robaron no solo dinero, sino también la confianza, pero en lugar de rendirnos, decidimos aprender, luchar y construir algo nuevo. En la pantalla comenzaron a proyectarse imágenes, gráficas, testimonios de familias ayudadas y breves clips de sus talleres comunitarios. Este proyecto no nació de la teoría, sino de la necesidad. Quiero enseñar a las familias mexicanas a proteger sus datos, a reconocer los fraudes y a exigir justicia, porque la tecnología no debe ser solo herramienta para robar, sino también para sanar. Cada palabra salía con fuerza, y las miradas del público se volvieron hacia él, con admiración genuina. Algunos profesores tomaban notas, otros asentían con respeto. Un representante del Banco de México levantó su teléfono para grabar. Cuando Mateo mostró los casos de las familias que habían recuperado sus ahorros gracias a su asesoría, el auditorio entero guardó silencio. Si un adolescente puede aprender a defenderse, cualquier familia puede hacerlo. No se trata de ser expertos, sino de no volver a tener miedo. Cuando terminó, hubo unos segundos de quietud y luego una ovación que hizo vibrar las paredes. La gente se levantó de sus asientos, aplaudiendo. Algunos gritaban su nombre. Yo lloraba sin pudor. Sosteniendo entre las manos un pañuelo que ya estaba empapado, Mateo sonreía, humilde, agradeciendo con una leve inclinación. Después vinieron los periodistas. Querían entrevistas, fotografías, declaraciones. Lo rodearon, haciéndole preguntas sobre cómo un chico tan joven había desarrollado un programa tan avanzado. Él respondió con serenidad, explicando que había usado herramientas abiertas, inteligencia artificial y recursos gratuitos para diseñar un sistema educativo accesible. No necesitamos millones para cambiar vidas, solo voluntad y conocimiento compartido. En una esquina del salón, un profesor de la UNAM lo observaba con atención. Horas después, se acercó a nosotros y le ofreció una beca para cursar talleres de ciberseguridad avanzada en la Ciudad de México. Tu hijo tiene talento extraordinario. Señora, es mi nieto, respondí con orgullo. Al final del evento, mientras los organizadores entregaban los reconocimientos, mencionaron el nombre de Mateo como ganador del Premio Nacional al Impacto Social Juvenil. La gente volvió a aplaudir. Le entregaron una medalla y un diploma con su nombre impreso en letras doradas. Por su compromiso con la justicia digital y la educación comunitaria, cuando bajó del escenario, lo abracé tan fuerte que casi le quité el air. Lupita estaría tan orgullosa de ti. Le susurré. Él sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi brillar sin sombras detrás. Esa noche, los noticieros nacionales mostraron su historia, el joven poblano que enseña a México a protegerse del fraude digital. Su rostro apareció en televisión, su voz llena de convicción. Recibimos mensajes de todas partes, familias agradecidas, escuelas que querían sus talleres, periodistas que querían entrevistarlo. Nuestra pequeña casa se llenó de flores, cartas y llamadas. Pero entre toda la atención, Mateo seguía siendo el mismo, seguía desayunando conmigo cada mañana, seguía lavando los platos, seguía haciendo sus tareas. Solo que ahora, el país entero sabía lo que yo siempre supe, que mi nieto no era un niño común, era un símbolo de resiliencia. Aquella noche, mientras apagaba las luces y él dormía con el diploma sobre el buró, me acerqué a la ventana. El aire olía a lluvia, y Puebla brillaba a lo lejos. Pensé en todo lo que habíamos perdido y en todo lo que habíamos recuperado. La vida, comprendí, siempre encuentra la manera de recompensar a quienes no se rinden. Y yo, una abuela que alguna vez tuvo miedo de quedarse sola,
Ahora tenía un propósito nuevo: acompañar a un muchacho que estaba enseñándole a México que la justicia también puede venir de la mano de un niño. El tren hacia la Ciudad de México partió al amanecer. A través de la ventana, el paisaje se deslizaba entre montañas y neblina, y el sonido rítmico de los rieles parecía marcar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Mateo llevaba su laptop en el regazo, revisando por última vez la presentación que firmaría ese día con la UNAM y dos universidades privadas que habían decidido adoptar su programa de educación financiera. A sus 14 años, era el invitado más joven en una mesa de expertos. Yo lo miraba en silencio, con el corazón rebosante de orgullo y un leve temor que no lograba apagar. La Ciudad de México era inmensa, impredecible, y también el escenario donde Esteban había trabajado antes de conocerse con Vanina. El pasado, aunque uno crea haberlo enterrado, siempre encuentra la manera de cruzar la puerta en los momentos menos esperados. Llegamos a la capital antes del mediodía. El aire olía a gasolina, tamales recién hechos y esperanza. El edificio del evento, en Polanco, era moderno, de vidrio y acero. Banderas ondeaban al viento y en la entrada había periodistas esperando a Mateo. Lo rodearon apenas bajó del auto. ¿Cómo surgió su iniciativa? ¿Qué siente al cambiar la vida de tantas familias? Él respondía con calma, con esa madurez que tanto desconcertaba a los adultos. Yo me mantenía un poco atrás, observando cómo mi nieto se desenvolvía con la serenidad de un hombre hecho. En el lobby, lo esperaba el rector de la UNAM, junto a representantes del Banco Nacional. Firmarían un convenio para implementar su plataforma educativa en escuelas públicas de todo el país. Mientras esperábamos el inicio del acto, un hombre se nos acercó, traje oscuro, mirada seria. ¿Es usted la señora Bennett?, preguntó con voz baja. Asentí, algo desconcertada. Soy del Ministerio de Justicia. Quisiera hablar con usted después del evento. Es sobre Esteban. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. El auditorio estaba lleno de cámaras. Mateo subió al escenario junto al rector. Su rostro aparecía en pantallas gigantes, y los aplausos resonaron como olas. Hoy firmamos un acuerdo histórico, anunció el rector. Este programa, creado por un joven poblano, demuestra que la inteligencia, la ética y la educación pueden cambiar nuestro país. Cuando Mateo tomó el micrófono, la emoción en su voz era palpable. No hay familia que esté a salvo si no sabe proteger su información. Este proyecto no es solo tecnología, es una red de apoyo para quienes sienten miedo, para quienes creen que ya no hay justicia. Yo quiero demostrarles que sí la hay. Su discurso fue breve, poderoso. Las cámaras captaron cada gesto. Cuando bajó del escenario, la gente lo abrazaba, lo felicitaba, pero yo apenas podía pensar. Esa frase sobre Esteban me daba vueltas en la cabeza como un eco oscuro. Al finalizar el acto, el funcionario nos condujo a una oficina privada, cerró la puerta y colocó una carpeta sobre la mesa. No quiero perturbarlos en un día tan importante, pero su hijo ha solicitado algo que necesita su consentimiento. Lo miré fijamente. ¿Qué tipo de solicitud? ¿Reinserción anticipada? Por buena conducta. Ha completado programas de trabajo y alfabetización digital dentro del penal. Si la familia no se opone, podría salir en libertad condicional en 6 meses. Sentí un vacío en el pecho. Mateo permanecía a mi lado, escuchando en silencio. ¿Y si nos oponemos? El juez considerará su opinión, pero el expediente es sólido. Él asegura haber cambiado. End of chip. Durante el almuerzo, Mateo no dijo palabra. En la terraza del hotel, el ruido de la ciudad nos envolvía. Claxones, pregoneros, el eco de un organillero lejano. Abuela, dijo al fin, ¿crees que la gente realmente cambia? Lo miré, sin saber qué responder. A veces el arrepentimiento llega tarde, pero llega. Murmuré, tu padre hizo cosas terribles, pero fue mi hijo.
antes que todo eso. Y también fue mi papá, respondió él, mirando al horizonte. Aunque ya no sé si quiero volver a verlo. La sinceridad de su voz me desgarró. Mateo, no tienes que decidir ahora. Él asintió, pero su mirada seguía fija en el horizonte gris del Valle de México, donde los volcanes parecían vigilarlo todo desde la distancia. Por la tarde, fuimos invitados a una entrevista televisiva en el Canal 11. Las luces, los micrófonos, el maquillaje improvisado. Todo era un mundo nuevo para nosotros. La conductora, una mujer elegante de voz cálida, le preguntó: Mateo, ¿qué te motivó a dedicarte a esto a tan corta edad? Él pensó unos segundos antes de responder. Perder la confianza. Cuando te la quitan, aprendes que hay que construirla de nuevo. No solo para ti, sino para los demás. Yo no trabajo por dinero ni fama. Lo hago por mi abuela, que me enseñó a no rendirme. La cámara me enfocó un instante. Sentí los ojos nublarse. En ese momento, supe que todo el dolor había valido la pena. Esa noche, después de la cena, regresamos caminando al hotel. Las calles de Reforma estaban iluminadas, llenas de vida. Pasamos frente a un kiosco donde un hombre vendía periódicos. En la portada, la foto de Mateo ocupaba la mitad de la página. El joven que enseña justicia digital a México. Él la miró y sonrió con timidez. Nunca imaginé verme ahí. Yo sí, le dije. Siempre supe que estabas destinado a hacer algo grande. Al llegar a la habitación, una carta esperaba sobre la cama. Sin remitente. El sobre llevaba solo una palabra escrita con tinta azul. Papá. El corazón me dio un vuelco. Mateo lo tomó con cuidado. Dudando unos segundos antes de abrirlo, dentro, una hoja doblada con letra que reconocí al instante. Mateo, me enteré de tu proyecto por la televisión del penal. No espero que me perdones. Pero quiero que sepas que lo que haces me da esperanza. Si alguien va a limpiar el apellido Bennett, ¿eres tú? Estoy tratando de ser un hombre mejor. Si algún día decides verme, estaré esperándote. Papá. Mateo guardó silencio largo rato, sosteniendo la carta con ambas manos. Luego la dobló y la colocó en su mochila. No sé qué hacer con esto. Nada. Por ahora, le dije con suavidad. Déjala reposar. A veces el corazón necesita tiempo antes de decidir si perdona. Ori, a medianoche. Mientras él dormía, salí al balcón. Las luces infinitas de la Ciudad de México parpadeaban como estrellas caídas. Pensé en Esteban, solo en su celda, escribiendo cartas que quizás nunca fueran respondidas. Pensé en Mateo, dormido con la serenidad de quien ha cumplido un propósito. Aunque el pasado siga acechando, la vida nos había llevado hasta ese punto. Una abuela que aprendió a ser fuerte, un nieto que se convirtió en símbolo de justicia, y un hijo perdido buscando redención desde las sombras. El viento sopló entre los edificios altos, y supe que aún nos quedaban pruebas por enfrentar, pero también entendí algo más profundo. La justicia puede reparar lo que la venganza destruye, y el amor, aunque herido, sigue encontrando formas de manifestarse. Cerré los ojos, escuchando el rumor de la ciudad que nunca duerme, y recé por los tres. Por el que había caído, por el que se había levantado, y por mí, que debía seguir caminando entre ambos mundos. Pasaron los meses y el invierno llegó con su aire frío y olor a pan recién horneado. En Puebla, los días eran más cortos, pero mi corazón se sentía más ligero. La casa pequeña que compartía con Mateo se había llenado de vida. Estudiantes que venían a entrevistarlo, mesorías, familias que lo buscaban para asesorías, periodistas que querían contar su historia, la televisión, la radio, las redes sociales. Todos hablaban del muchacho que había transformado su dolor en justicia, pero detrás de esa atención también había silencios. En el cajón de su escritorio, junto a certificados y medallas,
Seguía guardada la carta de Esteban, no la mencionaba, pero a veces lo veía mirarla en silencio, como si las palabras escritas allí le pesaran más que cualquier entrevista o premio. Una tarde de enero. Mateo llegó con una carta en la mano. El sobre llevaba el sello del Ministerio de Justicia. La aprobaron. Dijo simplemente: papá saldrá en libertad condicional la próxima semana. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era sorpresa. Pero escuchar las palabras en voz alta fue como abrir una herida que aún no terminaba de cerrar. ¿Quieres verlo?, pregunté. Mateo respiró hondo. No lo sé. Parte de mí quiere preguntarle por qué. Parte de mí no quiere volver a escucharlo nunca. Lo abracé. Hagas lo que hagas. Estaré contigo. And of tea. Los días previos fueron extraños. Todo seguía igual en apariencia: las clases, las comidas, las entrevistas. Pero había una tensión invisible entre nosotros. Cada noche, Mateo se encerraba en su cuarto, escribiendo algo que no me mostraba, hasta que una mañana me llamó a la sala. Abuela, quiero que vengas conmigo al penal. Lo miré en silencio. ¿Estás segura? Sí. No voy a verlo para reconciliarme. Voy a cerrar lo que él abrió. 11. El camino al centro de readaptación fue silencioso. El sol caía a plomo sobre los cerros y la carretera parecía interminable. Cuando llegamos, el guardia nos revisó y nos condujo a una sala austera con mesas metálicas. Esteban ya estaba ahí, con el cabello más corto, el rostro demacrado y los ojos hundidos. Al vernos, se levantó, pero Mateo no le devolvió el gesto. Nos sentamos frente a frente, el aire cargado de todo lo no dicho. Gracias por venir, murmuró Esteban. No vine por ti, respondió Mateo. Vine por mí. Esteban asintió, bajando la mirada. Lo entiendo. No espero que me perdonen. A note, el silencio pesaba como plomo. Yo observaba los dedos de mi hijo temblar sobre la mesa, y en ellos reconocí los gestos de aquel niño que alguna vez me pidió ayuda con la tarea. Papá, dijo Mateo, no te odio, pero tampoco te admiro. Lo que hiciste nos destruyó, y sin embargo, gracias a eso, aprendí a luchar. Así que, de algún modo, lo que hiciste me hizo fuerte. Las palabras de mi nieto eran firmes, sin rencor, solo verdad. Esteban lo escuchó con lágrimas contenidas. Nunca quise hacerles daño. Creí que podría arreglarlo todo después. Después nunca llega, respondió Mateo. Lo que destruyes hoy no siempre se puede reparar mañana. Jamina, yo no podía hablar. Solo tomé la mano de mi hijo. Estaba fría. Huesuda. Esteban, dije al fin, no te voy a negar el perdón, pero tampoco te lo voy a regalar. El perdón se construye, no se exige. Si de verdad quieres redimirte, haz algo útil con tu libertad. Ayuda a los demás, como tu hijo lo ha hecho. Entonces, quizás, algún día, podemos volver a hablar. Él asintió, con los ojos empañados. Lo haré, mamá. Mateo se levantó. Eso espero. Le dio la mano con firmeza. No un gesto de cariño, sino de cierre. Y se fue, dejando a Esteban con la mirada clavada en el suelo. Al salir del penal, el sol nos cegó por un momento. Mateo respiró hondo. Ya está, dijo. Ya no me debe nada. Subimos al coche y el camino de regreso se sintió más corto. En el aire había una paz extraña, como si una puerta finalmente se hubiera cerrado. Esa noche, mientras preparaba tamales y chocolate caliente, Mateo me mostró lo que había estado escribiendo. Un libro. En la portada decía: Códigos de confianza. Cómo proteger lo que amas. Eran relatos de familias que había ayudado, consejos sobre educación digital y fragmentos de nuestra propia historia. Quiero publicarlo, abuela, no como manual, sino como testimonio. ¿Y el último capítulo?, pregunté. Se llama El perdón que no se pide, respondió, porque a veces
para seguir adelante. Basta con entender, no necesitas justificar lo que pasó, solo aprender de ello. Olu, el libro se publicó 3 meses después, y fue un éxito. Las escuelas lo adoptaron, los medios lo reseñaron, y Mateo fue invitado a conferencias en todo el país. Pero lo que más me conmovió no fueron los aplausos, sino las cartas que llegaban a casa. Madres, abuelos, jóvenes, agradeciendo haber recuperado su dinero, su dignidad, su esperanza. Un domingo al atardecer, mientras colgaba ropa en el patio, recibí una llamada desconocida. Era Esteban. «Si vos sonaba tranquila, mamá. Estoy trabajando con una fundación que enseña oficios a exconvictos. Estoy cumpliendo mi promesa. No di mucho. Solo me alegra escucharlo». Al colgar, me quedé mirando el cielo teñido de naranja. No sentí rencor, ni nostalgia, solo una especie de alivio sereno. A veces la justicia no llega con uniformes ni jueces, sino con el simple hecho de que cada uno encuentre su lugar. Esa noche, Mateo y yo cenamos en el jardín. Las luciérnagas danzaban entre las macetas y el aire olía a jazmín. «Sebs, abuela», dijo de pronto. Creo que por fin entendí algo. La venganza solo detiene el dolor, pero el perdón lo transforma. Lo miré. Orgullosa. ¿Eres el reflejo de lo mejor que hubo en esta familia? Mateo, de lo que luchó tu madre, de lo que aprendí yo, de lo que quizás tu padre ahora intenta recuperar. Antes de dormir, puse sobre la repisa la foto que había roto años atrás. Lupita cargando al recién nacido Mateo. Esteban a su lado sonriendo. El cristal estaba nuevo, el marco restaurado. Era mi forma silenciosa de cerrar el ciclo. En el fondo de mi corazón, supe que la vida, aun con sus heridas, nos había devuelto algo más valioso que el dinero o la reputación. La capacidad de empezar otra vez. Y así terminó nuestra historia. No con una venganza, sino con un renacer. No con un castigo, sino con una lección. Porque al final, la justicia no se mide en cárceles ni en sentencias, sino en la paz que sientes cuando, al mirar atrás, descubres que sobreviviste sin volverte como aquellos que te dañaron. Si estás viendo esto, cuéntame desde dónde me acompañaste en esta historia y suscríbete al canal. Nunca es tarde, porque siempre hay un nuevo comienzo esperándonos. Incluso cuando creemos que todo terminó, a veces la vida nos enseña que no hay justicia más profunda que la que nace del dolor transformado en fuerza. Aprendí que el perdón no es debilidad. Es una decisión que libera, que la familia no siempre se mide por la sangre, sino por quienes se quedan cuando todo se derrumba, que una casa puede vaciarse de gente, pero nunca de memoria, y que el amor a un herido puede renacer si se cuida con dignidad. Hoy entiendo que la venganza termina donde comienza la paz, y que la justicia verdadera no busca destruir, sino sanar. ¿Y tú? Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías dejado que un niño se enfrentara solo a la verdad para proteger a su familia? ¿O habrías elegido otro camino? Cuéntame en los comentarios y suscríbete al canal. Nunca es tarde, porque a veces las segundas oportunidades llegan disfrazadas de despedidas.